Buen día, compañeros y maestra. Espero se encuentren muy bien. Nuestro tema a desarrollar va a ser sobre el proceso penal para adolescentes. Mi equipo está conformado por mi compañero Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama, mi compañero Emanuel Moreno Silva y mi compañero Octavio Pérez. Y obviamente su servidor, Sergio Gabriel Púa de la Fuente. Hola, muy buenos días compañeros y maestra. Yo les vengo a hablar de la audiencia inicial y pues les hablaré de todo el proceso de la audiencia inicial. Una persona adolescente sea sorprendida en la comisión de una conducta que las leyes señalen como delito, podrá ser detenida sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público competente. El primer respondiente deberá hacer el registro inmediato de la detención. Se tiene que llenar el informe policial homologado, pero este estará encargado pues de la oficial al que se le acuda, al primer oficial que llegue a donde está el detenido. La detención en flagrancia. Al tener a su disposición a la persona adolescente, el Ministerio Público evaluará si procede decretar la libertad, dictar un criterio de oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo. Si ello no fuera posible, deberá determinar si, a su juicio, existe la necesidad de la imposición de una medida cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la brevedad a la defensa de la persona adolescente. Si inicial, en los casos de personas adolescentes contenidos de la flagrancia en términos de la Constitución y el Código Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del juez en un plazo que no podrá exceder de 36 horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el plazo constitucional por las características propias de la investigación, que así lo justifique. Es un máximo de 36 que se puede alargar a 48 si el caso lo necesita. En casos de cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia serán puestos de inmediato a disposición del juez de control. El juez fijará un plazo para que el Ministerio Público cierre la investigación, que no podrá ser mayor a 3 meses contados en días naturales a partir del auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de los hechos atribuidos a la persona adolescente. Bueno, aquí tengo un pequeño diagrama que nos va diciendo cómo va funcionando este sistema. De inicio, se da la declinación de competencia, que nos habla de que se radica la declinación, se resuelve primeramente si se acepta la competencia, posteriormente se procede a convalidar las actuaciones únicamente en lo que respecta al auto de vinculación a proceso, se fija plazo acorde a la legislación minoril para la investigación complementaria. En el caso que exista medida cautelar de prisión preventiva, se citará audiencia donde se revisará las mismas. Bueno, el inicio de flagrancia. Se pone a disposición el adolescente y se señala fecha para la audiencia dentro del término constitucional que anteriormente mencioné, 36 horas, o si el caso lo necesita, 48. En audiencia se resuelve sobre todo el control de detención, de que si fue legal o no la detención. Bueno, igual tenemos otros que serían como: por citación, se radica solicitud y se señala audiencia dentro de los 15 días siguientes. Por orden de detención, se radica la solicitud y se señala audiencia privada dentro de las 24 horas siguientes. En audiencia se resuelve sobre el librar o no la orden de detención. Al igual que nos indica que por citación queda aptitud del Ministerio Público de formular imputación por citación. Bueno, aquí tenemos dos medidas en las que nos pueden dar fin al juicio, que serían la que no se vincula a proceso. Ahorita voy a explicar todo de si se acepta o no la vinculación a proceso, o los medios alternativos de solución del conflicto, que sería una suspensión condicional si es que la víctima ayudada del Ministerio Público lo acepta, o el acuerdo reparatorio, que sería reparar pues el daño ocasionado, si es que se pudiese reparar. Claro, esto tiene que quedar claro que es en delitos que no incluyan una violencia. Bueno, la audiencia inicial. La formulación de imputación. Se le da a conocer al adolescente de los hechos delictivos que se le imputan, quién se los está imputando, y
en la calidad en la que el adolescente se encuentre. Vinculación a proceso. Se resuelve la situación jurídica del adolescente dentro del término constitucional de 72 horas o su duplicidad, 144, con análisis de la imputación y los datos de prueba existentes en la carpeta. Las medidas cautelares se resuelve, esto lo encontramos en el artículo 119 de la misma Ley Nacional del Sistema Integral. Se resuelve si el adolescente es susceptible y procedible a la imposición de alguna medida cautelar. Ok. En externamiento se hace conocimiento, estas de las medidas cautelares nos da a conocer dos presupuestos que son en externamientos. Se hace conocer a la autoridad administrativa para que la evaluación y el seguimiento de la medida que se lleve a cabo, o sea que si se está cumpliendo la medida y el adolescente no está en internamiento, y en internamiento se remite al juez de ejecución para que supervise el cumplimiento de la medida cautelar de internamiento. Se radica y señala fecha de audiencia dentro de los 10 días siguientes y requiere de la autoridad administrativa de elaboración del plan de actividades. Los adolescentes tienen que llevar un plan de actividades para que se mantengan ocupados. En la audiencia se hará a conocer el plan de actividades y se verificará el cumplimiento del mismo por el tiempo que se lleva a cabo. Las medidas cautelares se revisarán de manera oficiosa cada mes por el juez de control. Cada mes se tiene que las medidas cautelares se tienen que dar a revisión por el juez y es obligatoriamente. Bueno, ahora después de todo el proceso, si lo vinculan a proceso, nos dan el auto de vinculación a proceso, que nos dice que una vez vinculado el adolescente a solicitud del Ministerio Público, se fijará fecha para el cierre de la investigación complementaria que no podrá excederse de 3 meses. Bueno, aquí tenemos lo que se lleva a cabo en la investigación complementaria. Primero les voy a hablar sobre el cumplimiento del plazo, que nos dice que al cumplirse el plazo de la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público deberá declarar el cierre o su prórroga y hacerlo de conocimiento al juez de control. Solo a petición de la víctima o el imputado podrá solicitarse que se perciba que el Ministerio Público para que realice el cierre. Se declara formalmente cerrado el plazo y se le otorgan 5 días naturales al Ministerio Público para que presente la acusación por escrito. Y en el caso de que el plazo sea insuficiente, si a juicio del Ministerio Público se desprende que se deben realizar actos de investigación y requiere de más plazo, deberá solicitar prórroga de respectiva mínimo 48 horas antes de la fecha de cierre, para lo cual se señalará audiencia en la que se debe resolver lo conducente. Okay. Al finalizar todo esto, se correrá traslado a la víctima con el escrito de acusación para que realice correcciones formalmente o aclaraciones que estime pertinentes, que la revise, y si hay algo que no le parece o quiere agregar algo más, aquí mismo lo puede revisar y checar que hizo falta y posteriormente agregarlo si es necesario. Y se tendrá por recluido el derecho para hacer correcciones formales. Ya pasando esto, que si revisó y no hizo nada y no vio algún punto de vista o dijo que así estaba bien el escrito de acusación, pues ya no se podrá hacer nada después de esto. Se correrá traslado con la acusación al adolescente y su defensor para que realicen la constatación respectiva y se ofrezcan las pruebas por parte de la defensa del adolescente. Y se tendrá por no presentar la acusación y por el pedido del derecho por ofrecer pruebas, y ya de ahí se fija una fecha para audiencia intermedia dentro de los 5 días siguientes, que ese sería el tema que explicaré a mi siguiente compañero. Bueno, esta va a ser una pequeña introducción sobre qué se podría entender como la etapa intermedia. Bueno, ¿qué es la etapa intermedia? La fase o etapa intermedia se desarrolla después de agotada la etapa de investigación, es decir, antes de no se puede nombrar una etapa intermedia, sino tiene que acabarse los recursos, o en este caso la etapa. ¿Qué etapa sería? Sería la etapa de investigación. ¿Qué objeto o cuál es lo que busca? ¿Cuál es su fin? Tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no un fundamento
para someter a una persona a juicio oral, y obviamente este fundamento debe ser sostenible en caso de la defensa o de la fiscalía, a una persona para someterlo a un juicio oral. Esta, obviamente, por las leyes que nos rige el Código Penal para el Estado de Tabasco y el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe ser público, por la supuesta probabilidad de una participación de un supuesto hecho delictivo. Tendremos que tener en consideración que no sabremos hasta que se determine que sí sea un hecho delictivo y que esta persona tenga una responsabilidad o existe una reprochabilidad hacia él. Bueno, ¿qué es la etapa intermedia? La etapa intermedia es la fase o parte del proceso penal en donde se ofrecen y se admiten, si estos obviamente deben estar conforme a derecho, los medios de prueba, así como también la depuración de los hechos controvertidos que serán materia, obviamente, del juicio oral. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que busca la etapa intermedia? El fin es que el Ministerio Público considere tener las pruebas suficientes como para suponer la culpabilidad del imputado y éste presentar su acusación por obviedad de razones ante el juez. En esta acusación se agregarán a la lista los peritos o las personas expertas que deseen atribuirse en el juicio para obviamente comprobar la culpabilidad de la persona, en este caso el imputado. Bueno, específicamente en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en su fundamento está en el artículo 134, 135, 136 y 137. En el artículo 134 habla sobre las disposiciones supletorias, que esto quiere decir que la fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento especial para personas adolescentes es donde cabe recalcar que esto es especialmente y únicamente para el sistema integral de justicia para adolescentes. Se regirá por las disposiciones de las fases orales establecidas en este capítulo, por lo dispuesto supletoriamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la disposición supletoria en donde determina y señala cómo se llevará conforme y bajo qué instancias tendrá que llevar. El artículo 135 habla sobre el objeto de la etapa intermedia, que es la etapa intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Fue justamente lo que señalé anteriormente en la descripción o en la definición que di. En este caso luego sigue el artículo 136, que es qué debe de contener la acusación. En pocas palabras desglosa este artículo diferentes aspectos. El primero podría ser la individualización de las personas acusadas, obviamente su defensor, la identificación de la víctima, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos, la relación de las modalidades, la autoría o participación, el señalamiento de los medios de prueba, el monto de reparación, los medios de prueba que el Ministerio Público presenta para la individualización, la propuesta de acuerdos, la solicitud, etc. Y tenemos igual el artículo 137, que es la actuación de la víctima u ofendido, que pues obviamente es dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la acusación, la víctima u ofendido o su asesor jurídico por escrito deberán señalar los vicios materiales. Esto lo voy a desglosar en un momento más. Bueno, el artículo 138, que es la misma contestación, a la demanda. El artículo 139, que es el descubrimiento probatorio. Y pues por último, el artículo 140, que es la citación a la audiencia. Después de este sigue el último artículo, que es el 141, que es la unión y la separación de la acusación. En este caso dice que cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia de juicio, y siempre que ello no perjudique el derecho de la defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a una misma persona, adolescente o porque deben ser examinadas con los medios de prueba. Bueno, en la audiencia intermedia, esta es como una simplificación de qué es lo que se tiene que hacer. Como ya mencionado en los artículos, esto es darle vida a los artículos que ya mencioné. En primera instancia, debe estar el escrito de acusación que formula el Ministerio Público. Este escrito debe señalar los vicios, como bien había mencionado en el artículo 138, que él nos señala los vicios materiales de la acusación.
Después de esto entra el plazo que justamente igual acababa de mencionar, que son 5 días hábiles para contestar. Y pues por último se procede obviamente al desfile probatorio. Después de esto, como ya he mencionado, empieza el descubrimiento probatorio. El juez de control determina una fecha en donde se llevará a cabo la audiencia y empieza la unión y separación de la acusación. Artículo, que es el 141, que es la unión y la separación de la acusación. En este caso dice que cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia de juicio, y siempre que ello no perjudique el derecho de la defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a una misma persona, adolescente, o porque deben de ser examinadas con los medios de prueba. Buen día, pues yo soy Emanuel Moreno Silva. Yo les voy a explicar sobre la etapa de juicio oral. El juicio oral es la decisión de las sucesiones esenciales del proceso y se realiza sobre la base de la acusación y se asegura la concretación de los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Bueno, si bien la audiencia se realiza con la presencia interrumpida del juez del juicio oral y de las demás partes constituidas en el proceso, de sus defensores, de sus intérpretes o de sus traductores cuando sea el caso y de sus mandatarios. El adolescente no podrá retirarse de la audiencia sin permiso del juez en el juicio oral. Si después de esta declaración se rehúsa a permanecer en la sala de audiencia, será custodiada una habitación próxima y presentado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesaria su presencia en la audiencia para la realización de actos particulares, será hecho comparecer. También el adolescente sujeto a la medida cautelar de detención preventiva asistirá a la audiencia de juicio libre en su persona, pero el juez de juicio oral dispondrá que los medios necesarios para evitar su evasión, salvaguardar la seguridad y el orden. Si el defensor no comparece, el debate se aleja de la audiencia, se considera abandonada de la defensa y se procederá a un reemplazo inmediato por un defensor público, hasta en tanto el acusado designe un defensor sucesor de su elección conforme a las reglas de esta ley. Dentro de la etapa de juicio oral, encontramos que en su artículo 142 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, nos habla sobre esta oralidad. Igual forma, en el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en este caso es el juicio de la etapa de sucesión de las cuestiones esenciales del proceso, a como lo es igualmente el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Nacionales, que hace la reclasificación jurídica, que tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en Justicia para Adolescentes concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que se desahoguen sus pruebas. Bueno, como primera instancia, lo que nos menciona el artículo 142, ya les mencioné, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, nos hace mención que es de oralidad y publicidad. El juicio se desahogará de manera oral. Se llevará a cabo a puerta cerrada. Solo podrán estar presentes quienes en ellas intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que sea público con las restricciones que el Tribunal de Enjuicio Oral ordene, ya que se observará lo dispuesto en el Código Nacional para el desarrollo de la etapa de enjuiciamiento. En este caso, les mencionaba sobre el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que igual manera nos
hace mención sobre el juicio oral, que en este caso el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad y concentración dentro de ella. También encontramos sobre los desahogos de medios de prueba, que como bien mencionaba, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos la testimonial en su artículo 360, la pericial en su artículo 368, y si bien las pruebas documentales o materiales en su artículo 380. Como ya les hacía mención dentro del desahogo de los medios de prueba que les acabo de mencionar, que encontramos la testimonial en su artículo 360, debe de testificar a toda persona que tendrá la obligación de concurrir el proceso cuando sea citado y declarar la verdad de cuando conozca y le sea preguntado, ya que asimismo no debe ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo la disposición en lo contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre los hechos por lo que se le pueda fincar responsabilidades. Asimismo, la pericial en su artículo 368, la prueba pericial podrá ofrecerse, si bien, como les mencionaba, la prueba pericial podrá ofrecerse la prueba cuando para el examen de las personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Bien, pues podremos mencionar que dentro del desahogo de las pruebas, si bien ya les dije que lo podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos sobre las pruebas documental o material, que en su artículo 380 se considera documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones, ya que si bien pues, el órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación. Para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en parte del conducente. Dentro de ello, también como parte final encontramos la emisión del fallo, que pues si bien el fallo encontramos dos tipos, el fallo absolutorio y el fallo condenatorio. Dentro del fallo absolutorio es esta sentencia que se declara la ausencia de responsabilidad penal del acusado respecto de las infracciones por las que se ha seguido el proceso, que en este caso se absuelve al menor de toda responsabilidad penal. Y en el fallo condenatorio, la reserva del fallo condenatorio consiste en la declaración de la culpabilidad del imputado sin pronunciamiento de la pena. Es decir, que el juez o tribunal se va a abstener de dictar la parte resolutiva de la sentencia condenatoria. En esta etapa, pues se realiza la individualización de la pena y se hace la reparación del daño cometidos por el menor. Pues de mi parte sería todo. A continuación, seguirá mi compañero. Ok, ejecución de sanciones. La ejecución de sanciones son las sentencias y el inicio de la ejecución que son vistos frecuentemente como el final del proceso
penal propiamente dicho. En este caso se trata de la materia penal juvenil. No es una excepción, sino que el dictado del mediante el cual se pronuncia una resolución condenatoria en perjuicio del acusado. O sea, las sanciones penales juveniles se constituyen en un deber para el Estado y un derecho para el ciudadano, en este caso los jóvenes y adolescentes, siendo que el mismo se deriva en el artículo 153 de la Constitución Política. La etapa de ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo comprende todas las acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin de que su aplicación se persigue, así como todo lo relativo al trámite y resolución de los incidentes que se presentan. El artículo 177 nos dice que la competencia del órgano jurisdiccional es el juez de ejecución, que es la autoridad judicial responsable del control y supervisión de la legalidad de la aplicación y ejecución de las medidas de sanción y del internamiento preventivo. Este debe de resolver los incidentes que se presenten durante la ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por la ley. Estamos hablando de en ningún caso, autoridades administrativas o diferentes al órgano jurisdiccional podrán decretar la modificación, sustitución o el cumplimiento anticipado de la medida impuesta. La ejecución de sanciones. El artículo 123 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos habla sobre esto. De igual manera, el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. El artículo 177 de la Ley Nacional de Ejecución Penal también nos habla sobre esto. Y para finalizar, si los derechos de las personas menores de 12 años a quien se atribuye la comisión de un delito se encuentran amenazados o vulnerados, la autoridad competente podrá remitir el caso a las instituciones públicas o privadas responsables de la protección de los derechos del niño o de la niña.